Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos. Bueno, muy bien, ya estamos en comunicación con Carlos Becco, nuestro especialista en innovación en el agro. La última columna vamos a recapitular un poco. Hablamos de basta de fumigarnos. Como es un tema tan sensible y que el campo ya hace tiempo está trabajando en hacer las aplicaciones como corresponden, nos pareció importante seguir conversando de este tema para saber también cómo la tecnología está cuidando que las aplicaciones realmente sean lo que se dicen ser. Bienvenido a Citas de Radio, Carlos. Angie y toda la mesa acá te saludan. Hola Angie y hola a toda la mesa. La verdad que lujo tenerlas a las tres hoy en estas Citas de Radio, en esta nueva columna de innovación en el agro. Uh-huh. Y la verdad que me encanta poder profundizar un poco el tema. La última cita tuvo mucha repercusión y muchos comentarios, y seguir profundizando sobre un tema que es clave para la actividad agropecuaria, ¿no es cierto? Que son las pulverizaciones agropecuarias, ¿no? Uh-huh. Por eso hoy les quería hablar sobre pulverizaciones inteligentes. Y el primer punto para arrancar, que es algo que ustedes enfatizan mucho en sus columnas, tiene que ver con el darse cuenta, ¿no? Y el primer darse cuenta es que, por distintos motivos que vamos a analizar ahora, las pulverizaciones, las famosas fumigaciones, es la palabra incorrecta decirlo, la palabra correcta es pulverización, son de por sí una actividad muy, muy, muy importante para el sector, clave, donde el productor invierte mucha plata, pero son profundamente, eso hay que reconocerlo, ineficientes. ¿Qué quiere decir? Que de todo el esfuerzo que utilizamos y que aplicamos, de todo ese líquido que aplicamos, apenas un porcentaje muy, muy pequeño llega a su objetivo, cumple su objetivo, que es llegar a la maleza, o llegar al insecto, o llegar a la plaga. A veces los números son 90% de ineficiencia, ¿no? O sea que apenas el 10% de lo que aplicamos llega a su destino. Eso, wow, alguien podría decir, wow, ¿cómo puede ser tanto? Y sí, lo que pasa es muchas veces cuando se está pulverizando, las malezas no están distribuidas homogéneamente, ¿no? Ustedes saben, hay manchones, hay lugares, lo mismo pasa con los insectos, lo mismo pasa con los hongos, ¿no? Entonces, esta actividad es muy ineficiente, con lo cual lo que el agro está tratando y la tecnología está tratando es justamente cómo hacer esta aplicación más eficiente, ¿no? Cómo hacerla más inteligente. La aplicación de entrada es una aplicación boba, asume que la distribución, digamos, de las malezas es homogénea, que en todos lados es la misma cantidad de malezas, y por eso aplica homogéneamente. Entonces, en este desarrollo, en este proceso de investigación y de nuevas tecnologías, las primeras novedades significativas que hubo aquí fue utilizar sensores que permitan reconocer las malezas verdes, por ejemplo, del suelo marrón. ¿Se entiende? Entonces, donde el sensor ve algo verde, pulveriza, y donde hay algo marrón, no pulveriza. Esto ya fue una tremenda innovación desarrollada fundamentalmente por equipos viniendo de Estados Unidos, que son accesorios que convierten a una pulverizadora, ¿se acuerdan esos mosquitos que podemos ver circulando muchas veces por los campos, ¿no? Estos sensores la hacen inteligente a esta pulverizadora y permiten que pueda empezar a reconocer lo verde de lo marrón y aplicar donde hay verde y no aplicar donde hay marrón. Y como tienen un montón de picos en ese botalón, esos picos reconocen la maleza, reconocen lo verde, reconocen lo marrón, y entonces ahí, maravilla, ya descubrimos que empezamos a ser más eficientes. ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. Bien, pero entonces la inteligencia de estos equipos por ahora es bastante limitada, solamente reconoce verde de marrón. Estos equipos son americanos fundamentalmente, marcas como Weeder o Big Seeker, que se han hecho bastante populares y han crecido muchísimo. Acá es donde seguimos avanzando con la inteligencia,
Y hay una empresa argentina, nacida en Casilda, que se llama Deep Agro, unos emprendedores muy interesantes, nacida, vuelvo a destacar, en la localidad de Casilda, que ahí ya le agregaron una tecnología innovadora, que ya no es verde-marrón, sino empiezan a reconocer, gracias a reconocimiento digital, que no es la misma tecnología que usamos en las redes sociales, ¿no? Cuando nos reconoce y dice, vos sos Angie, vos sos Melissa, sí. ¿no? Sí, la misma, pero ahora reconociendo malezas, ¿no? Y entonces ya no es verde y marrón, reconoce que esto es una maleza y esto es un cultivo. Y entonces ahí se empieza a poner muy inteligente, porque ya dice, entonces ya puedes aplicar esa tecnología sobre un cultivo. Y por ejemplo, entonces, perdón Carlos, sí. También dentro de estas malezas, por ejemplo, hoja ancha o características... Le saca el nombre, la reconoce, es maravilloso, esa inteligencia artificial, claro, ¿sabe cuál es? Ve la imagen, reconoce la imagen y dice buena, mala, ¿no? La fumigo o no la fumigo. Además, vos hasta podés programar, ¿no? Donde ya no es por hoja ancha o hoja angosta. Podés programar a qué malezas voy a fumigar y a qué malezas no voy a fumigar. Y entonces el equipo va circulando en el campo y va reconociendo, y los sprays se abren y se cierran en cuestión de microsegundos. Hay un video en YouTube muy interesante donde se puede ver, parece ciencia ficción realmente, pero esto empieza a suceder en este momento y ya no es solamente verde, marrón o oscura, ¿no? Sino es voy a fumigar digitaria, ¿no? Y solamente aplican digitaria. Es como un videojuego, realmente. Bien. ¿Y qué margen tiene de precisión? Es impresionante, es altísimo. Altísimo. Había una experiencia que hacíamos en un evento en la Artirigoyen, en la Artinova, que tus hijos estuvieron, Elisa, donde jugaban una especie de bowling, en el cual circulaba una pelota verde detrás del pulverizador y había que pasar la pelota y que el pulverizador no se prendiera. Nunca le podías ganar. Por más rápido, la pelota siempre reconocía, el pulverizador siempre reconocía que pasaba la pelota. ¿Se entiende lo que digo? El juego, ¿cómo era? Era impresionante. Así que eso es rapidísimo. Bueno, es notable el éxito que está teniendo este equipo de esta gente de Deep Agro. Le vuelvo a decir, no estamos hablando de Silicon Valley, estamos hablando de Casilda. Sí. Ya están desarrollando este equipo, acaban de cerrar contratos con grandes compañías metalúrgicas para poder acoplarlo es como un accesorio, ¿no? Y acaban de conseguir una financiación de $2 millones y están empezando a avanzar en el mercado brasilero. Con lo cual, estamos hablando de un paso significativo y un uso concreto y tangible. ¿Viste? Cuando a veces pensamos inteligencia artificial, esto va a venir en el futuro. No, esto ya está pasando. Ya está pasando en Argentina, en esta Argentina, en esta tecnología, que está aplicando esa tecnología en este momento en el agro argentino. Y quería ir un poquito más lejos todavía, si me permitís, sí. ¿No? Pensando a futuro, más lejos todavía, y primero dijimos verde, marrón. Después dijimos nombre de las malezas, ¿no? Y ahora esto está pasando, ahora es próximo paso, esto todavía no está pasando, pero es próximamente. Claro, como la máquina tiene la capacidad de reconocer a la maleza con su nombre y apellido, y tiene la capacidad de reconocer dónde estaba en el campo. ¿Viste? O sea, reconocer la posición perfecta y precisa de esa maleza en ese lugar, en ese campo. Con lo cual, imagínate qué pasaría si al año siguiente, una campaña después, la máquina vuelve a ese lugar
y se va a acordar de que en esa maleza, en ese lugar estaba esa maleza, ¿no es cierto? Y ahí vamos a poder planificar, ya que es un poco lo interesante y lo mágico de la inteligencia artificial, es no solamente tener una posición reactiva, sino proactiva, para decir, como yo me acuerdo que en este puntito había esta maleza, voy a hacer una actividad, voy a tirar un herbicida para evitar que esa maleza vuelva. Eso es lo fantástico, ¿no? De la inteligencia artificial. Digamos, a veces hemos hablado, dejar de hacer autopsias, dejar de correr detrás del problema y anticipar el problema y evitar ese problema, justamente permite ser muchísimo más eficiente, porque tenemos que atacar las malezas mucho antes y no correr detrás del problema. Bueno, esto es parte de la tecnología y parte de lo sorprendente de que el agro nos sorprende todos los días. ¿Qué les pareció? Espectacular todo lo que la inteligencia artificial está logrando abarcar o avanzar sobre esto y mucho más, porque no es solo, como vos decís, la identificación y la localización, sino hasta desde un lugar preventivo, ¿no? Como predecir. Claro. Predecir. Imagínate predecir. El fondo está diciendo, yo conozco de memoria, y acá sí estamos hablando realmente de memoria, todo el campo, todas las malezas que había, todas las malezas que van a venir, y puedo anticipar el manejo de malezas de esta manera. Esto significa fundamentalmente anticiparnos al problema, que es un poco lo que tenemos que tratar de hacer desde la tecnología, ¿no? Cuando ya tenemos la maleza grande, el daño ya está hecho, y la reacción nuestra de matarla es de alguna manera dejarle, vengarnos de esa maleza, ¿no? Lo que tenemos que hacer es evitar que eso suceda y anticiparnos, prepararnos frente a eso. Bueno, esto es parte de un agro y que nos permite pensar en pulverizaciones inteligentes, ¿no? Así que gracias a la inteligencia artificial vamos a utilizar mucho menos agroquímicos, que es un poco, en el fondo, lo que la sociedad pretende, ¿no? Sí, y también el productor, porque todo esto también sin duda afecta en lo económico, ¿no? En ser más eficientes las aplicaciones. Definitivamente, esto es lo que ha hecho, por ejemplo, que en algunas zonas del país, por ejemplo, en el NEA, la combinación de grandes superficies y productores altamente tecnificados han hecho que la adopción de esta tecnología sea realmente revolucionaria, donde estimamos que el 50% de algunas aplicaciones ya están usando este tipo de aplicaciones, ¿no? Porque la pregunta viene, bueno, pero esta tecnología es maravillosa, pero los productores la están utilizando, la van a aceptar, la van a usar, y a pesar de las inversiones son importantes, los ahorros son mucho más importantes. Y esto es lo que permite que los productores lo acepten y lo utilicen cada vez de una manera más abarcativa. Buenísimo, Carlos. Como siempre, muy interesante. Qué suerte que retomamos este tema para profundizarlo y siempre es un placer hablar con usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Angie, y ustedes, y seguimos en contacto, y gracias por la tarea que hacen para difundir todas estas novedades y toda esta tecnología en el campo argentino. Muchísimas gracias. Un placer escucharlas. Adiós. Bueno, así pasaba entonces nuestro especialista en innovación en el agro, Carlos Becco. Citas. Conversaciones para crecer.